Virabhadrasana 3, es decir, la postura del guerrero 3, y cómo se relaciona con el Bhagavad Gita. Virabhadrasana 3 encarna los principios del Gita: actuar con ecuanimidad, mantener la estabilidad mental en la acción y avanzar con determinación, sin miedo ni apego. Es una postura que nos recuerda que el verdadero yoga es el equilibrio entre esfuerzo y desapego, es el equilibrio en la acción. Virabhadrasana 3, la postura del guerrero tercera, es una postura de yoga que simboliza fuerza, equilibrio y enfoque o concentración absoluta. Representa al guerrero Virabhadra, que es una forma de Shiva, quien con determinación y estabilidad canaliza toda su energía hacia un objetivo muy claro. Virabhadrasana 3 representa el momento en que el guerrero Viradrava vuela, entre comillas, velozmente hacia su objetivo con total entrega, concentración. Una sola pierna sostiene todo el cuerpo, lo cual implica fortaleza y valentía. El torso se inclina hacia adelante, paralelo al suelo, implica rendición consciente. Los brazos se extienden hacia adelante, direccionan la intención de nuestra práctica, y la mirada se proyecta hacia el horizonte, que implica una visión clara y una mente dirigida. Es el guerrero en acción máxima, completamente entregado al Dharma, sin distracción ni dudas. Soy Pedro Nonell. Si deseas más información sobre cómo armonizar las asanas de yoga con los versos del Gita y los Yoga Sutras, consideras seguir la formación y espiritualización de asanas con el Bhagavad Gita. Este vídeo contiene solo un brevísimo resumen de lo que encontrarás en los materiales de estudio. Si te gusta este vídeo, dale un like, sígueme o comenta lo que deseas. La postura del guerrero 3 es la representación de un guerrero en total equilibrio, enfocado en su objetivo, sin dudas ni distracciones, y está relacionado con las enseñanzas claves del Karma Yoga, definido en el Bhagavad Gita: actuar con firmeza y concentración, sin miedo y sin apego por los resultados, que son unos valores esenciales para un Karma Yogi. Virabhadrasana 3 nos desafía a mantener el cuerpo fuerte y la mente concentrada, reflejando la disciplina que Arjuna aprende de Krishna en el Bhagavad Gita. Esta asana simboliza el estado de entrega total a un objetivo, sin distracciones ni dudas. Hay muchos versos del Bhagavad Gita que se podrían relacionar con Virabhadrasana 3. En los materiales de estudio hemos desarrollado bastantes, pero a modo de ejemplo, hay un concepto fundamental que es el yoga, es la ecuanimidad en la acción, es el Gita 2.48. Y Krishna le dice: oh Arjuna, sé firme en el yoga, actúa abandonando el apego ante el éxito y el fracaso. Esta ecuanimidad mental se llama yoga. En Virabhadrasana 3 el equilibrio es fundamental. Si la mente se distrae, la postura se pierde. Mantener la estabilidad en medio de la acción simboliza la enseñanza de actuar con ecuanimidad sin importar el resultado. Otra enseñanza clave que vamos a ver en el Gita es que Krishna explica que la mente concentrada lleva al éxito espiritual, como leemos en el verso 6.23, que dice: aquel cuya mente está firme en el yoga, que actúa con determinación, alcanza la mente suprema. La postura del guerrero 3 requiere concentración total. El cuerpo se alinea en una sola recta y la mirada se fija en un punto, y la respiración debe ser controlada. En la formación incluimos reflexiones de Swami Vivekananda y Sri Ramakrishna que ayudan a enriquecer mucho la espiritualización de estas asanas. Por ejemplo, os leo una reflexión de Sri Ramakrishna. Decía: uno debe tener una determinación firme. Solo entonces la práctica espiritual es posible. Hay que tener una firme resolución. Hay un gran poder en la semilla del nombre de Dios. Destruye la ignorancia. Una semilla es tierna y el brote es suave, y sin embargo atraviesa el duro suelo. El suelo se quiebra y abre camino para que brote. Siempre conserva tu mente fija en Dios. Otro concepto clave del Gita es la superación de las dudas y del miedo. Arjuna duda antes de la batalla y entra en colapso, en estado depresivo. Por ello, el señor Krishna le impulsa a actuar con determinación. Y el famoso verso 2.37: levántate, oh Arjuna, y pelea con valentía. Virabhadrasana 3 nos reta a confiar en nuestras fuerzas internas y superar el miedo a caer. Hay muchísimas más
slokas, versos del Gita que podríamos utilizar para esta asana y lo puedes encontrar en nuestra formación. Muchísimas gracias. Om Namaste.